las ponencias que vamos a ver ahora. La primera ponencia, Rapaport Diego, tomo 2, página 399. 399, adelante, por favor. Bueno, gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias. La ponencia que nos trae, yo ya vengo hace tiempo trabajando con la Sociedad de la Sección Cuarta, es un tema que me interesa. Claramente cuando aparecieron fueron como una... Gracias, perdón, ahí estamos. Y acá al lado de la flor. Ahí estoy, al lado de la flor, perdón. Al principio cuando aparecieron creo que todos, fue un cimbronazo para todos nosotros y nosotras, en el sentido de que evidentemente la sección cuarta venía a desestructurar bastantes conceptos que nosotros manteníamos dentro de la ley de sociedades. Claramente las modificaciones de la 26.994 fueron breves pero potentes, ¿no? Al punto de que podríamos decir hasta cambió el paradigma societario del derecho argentino, ¿no? Inclusive dándole un cariz mucho más contractualista al institucionalista de 1972. Obviamente que más allá de que uno, a medida que va estudiando la 26.994, la reforma de la sección cuarta, le pasa como a Loe Vera, que dice, bueno, encuentro que había mejores propiedades y mejores beneficios, ¿no? a la sección cuarta. Y obviamente la flexibilidad que ha dado los formatos societarios regulados por la sección cuarta, sobre todo en materia de oponibilidad, que era algo que realmente no se entendía, que ni siquiera entre los propios socios se podían oponer las cláusulas, bueno, vino francamente a cubrir o a solucionar una situación que generaba verdaderos conflictos. Dentro de ese marco, bueno, nos hemos planteado el tema de la fusión de la sociedad de la sección cuarta. Si efectivamente es posible que dos o más sociedades de la sección cuarta se fusionen, ¿y qué pasa con eso? A ver, obviamente que desde el punto de vista de nuestro trabajo, la respuesta es afirmativa, es decir, si se pueden fusionar las sociedades de la sección cuarta. Obviamente que ustedes saben que el proceso de fusión es un proceso complejo, que tiene varias etapas o lleva varias etapas hasta el acuerdo definitivo de fusión. Desde la etapa de compromiso previo de fusión, donde no hay ningún problema que, siendo sociedad de la sección cuarta, se puedan celebrar los compromisos previos de fusión, se puedan llevar adelante, pero que en algún momento, cuando se llega al acuerdo definitivo de fusión, ya sea una fusión por absorción o una fusión propiamente dicha, la inscripción del artículo 82, que sabemos que es de carácter constitutivo. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es de carácter constitutivo? Porque a partir de la inscripción en el registro público se produce la transferencia patrimonial de las sociedades fusionantes a la fusionaria. Con lo cual, lo que nosotros sostenemos es que, en este caso, el acuerdo definitivo de fusión, tratándose en lo particular de una fusión por absorción, la absorbente obviamente va a implicar, o para la absorbente va a implicar de alguna manera, o va a implicar no de alguna manera, su subsanación en definitiva. Va a tener esta adopción forzosa del tipo social producto de la fusión, porque si no, no vamos a poder inscribirla a la fusión claramente, ¿no? Vamos a tener, hasta ese momento vamos a tener lo que se llama una oponibilidad relativa hasta el tanto se produzca la subsanación, porque bueno, yo voy a poder oponer el contrato a los terceros que la conocen, ¿no? Pero a partir de la inscripción, obviamente, la oponibilidad va a ser de carácter erga omnes. Con lo cual, frente a eso, bueno, sostenemos que se puede hacer y que particularmente, sí o sí, va a desembocar o que se adopte definitivamente para la sociedad fusionaria como una sociedad, o va a ser una fusionar como una sociedad de capítulo segundo, o además de eso, en el caso Doctor, del absorbente, estamos a un minuto. Perdón, en el caso de absorbente, de la sociedad absorbente, su subsanación. Muchas gracias. Muy bien, bueno. Aplausos. Está conectado el aplausómetro. Está conectado el aplausómetro, ¿correcto? Está conectado el aplausómetro. Bien. Gracias por venir después del almuerzo, que eso demuestra la pasión por el derecho societario. Así que los felicitamos, vamos a seguir. Pero no hagan fama los cordobeses de dormir siesta. No duermen ni duermen ni la dejan dormir a los demás. Está muy bien. Vamos con María Giselle Cano,
una ponencia que se llama DAOs, la sociedad sin administradores, en la página 243 del tomo 2 preparada. Listo, 5 minutos, congreso en el aire. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. Bueno, la idea de esta ponencia en realidad era conversar con ustedes sobre, esta nueva realidad societaria. Cuentan los segundos. Sí, está todo complicado. Ahora sí, la idea de esta ponencia era conversar con ustedes sobre estas nuevas realidades societarias que, bueno, un poco vienen a disruptar lo que conocemos, pero no todo es tan desconocido, ¿no? Cuando baja la espuma de la novedad, vemos que quizás no conocemos con tanta profundidad las DAOs, pero tenemos muchos años de evolución, de jurisprudencia, de doctrina en el ámbito societario, y en alguna medida con el derecho que tenemos, que es el que vamos a usar hoy para asesorar a nuestros clientes y para llevar adelante estos proyectos, tenemos que encontrarle alguna solución. Y en este contexto en el que, justamente como decía el doctor Rapoport, las sociedades están en un proceso de reedición, de reevaluación de grandes, de los elementos o de las bases que hemos conocido, y estas nuevas tecnologías permiten cosas que antes eran totalmente impensadas. Personas que no se conocen, que nunca se vieron y probablemente nunca se vayan a ver, lleven adelante proyectos en común. En este contexto, las organizaciones autónomas descentralizadas, o DAOs por su abreviatura en inglés, son básicamente una forma electrónica de organizarse en la que personas, bienes, servicios se organizan sobre la base de smart contracts que corren sobre una red de blockchain, a los fines de lograr un objetivo en común. En este sentido, Vitalik Buterin, que es el creador de la red Ethereum y uno de los primeros que empieza a escribir sobre estos asuntos, dice, bueno, las DAOs las distingue de las organizaciones descentralizadas, dice, bueno, estas son autónomas porque tienen un patrimonio interno con la capacidad de administrarlo. Y las distingue, digamos, más allá de la finalidad que tengan, y después habla de DAOs o de DAC, el punto él lo pone en este lugar. Por lo que queda claro que esta universalidad diferenciada de las personas que lo componen, que tiene poder de agencia, este conjunto de personas que lo integran, actúa a nombre propio, tiene un capital propio y administra tanto el protocolo, que sería la parte informática, como el white paper, que es el punto de partida de estos proyectos, como todos los bienes que están alrededor o circulando en esta organización. Vemos también que hay alguna clase de organicidad, porque son asistemáticas, pero no son anárquicas. Y todas las personas, cuando ingresan a partir del principio de transparencia, tanto del blockchain como de la red de los smart contracts que corre en ella, todas las personas pueden acceder tanto al código como al white paper. De manera que no hay ninguna duda que todas las personas, desde el momento que ingresan, saben cuáles son las condiciones de ingreso, las de egreso y las condiciones para tomar decisiones y gestionar y administrar ese patrimonio. Vemos que estas personas, estos tenedores de tokens, puede haber distintas clases de tokens, principalmente hablamos de tokens de gobernanza cuando hablamos de toma de decisiones, aunque puede haber distintas clases de tokens de gobernanza también. Claramente asumen una comunidad de riesgo. Estas personas aportan algo que tiene valor, que puede o no ser dinero, y normalmente no es dinero fiat, de hecho, y todos los bienes que tengan, todas las cosas valiosas que tenga su organización, las enderezan al logro del resultado común. Y el fracaso o el éxito beneficia a todos. Hubo casos incluso en los que, por ejemplo, en el caso Solen, que había un préstamo colateralizado en el token que ellos emitían, y ante el riesgo de incumplimiento y la ejecución masiva de esos tokens que haría bajar de manera abrupta el valor del token, toda la comunidad tomó cartas en el asunto para adoptar medidas, una de las cuales, que fue muy cuestionada y después se dejó sin efecto, fue la de las DAOs. Por lo que también vemos que hay alguna clase de interés colectivo. No sabemos bien cuál es. La verdad es que esto está en permanente evolución. Hoy decían al mediodía y a la mañana. Un minuto. Gracias. Decían al mediodía, esto está en permanente evolución, y mientras que hablamos queda vetusto. Y hay mucho de eso. Pero bueno, creo que en gran medida por todos estos elementos, cuando hablamos de DAO, hablamos de alguna clase de personalidad
veremos cuál, veremos cómo lo organizamos, veremos qué características tiene. Está claro que está redimensionando todos los elementos del vehículo societario como lo conocemos, pero bueno, también lo hicieron las de la sección cuarta. Así que bueno, esa es mi ponencia y muchas gracias. Doctora Cano, ¿querés explicar en un minuto el objeto de las DAO de las que te estás refiriendo? ¿Qué objeto tienen así? Ilustramos al público. ¿Cuál de ellas? No sé, porque te van a preguntar, ¿de qué estamos hablando? ¿La plataforma qué objeto tiene? ¿Qué objetos hay posibles? En realidad, bueno, se habla de un objeto fluido, pueden tener objeto comercial o no. En realidad son tan asistemáticas y tan atípicas que no hay un principio general. Hay casos, por ejemplo, el de la OkiDAO, que es uno de los que creo que mencionaba hoy el doctor, que está dando mucha tela que cortar en Estados Unidos, en el que en ese caso básicamente estaban comercializando lo que nosotros identificamos como derivados financieros a través de blockchain, y ahí hay personas que hubo un grupo constituyente que tiene tokens de gobernanza con determinados derechos, y hay otros tenedores de tokens también de gobernanza, pero con derechos y alcances mucho más limitados, con lo cual, bueno, ahí hay que discutir si todos los que tienen tokens de gobernanza son participantes de la comunidad de riesgo o no, y en qué medida. Hay otras organizaciones autónomas descentralizadas que la mayoría son DeFi, son de actividad financiera descentralizada, pero se están canalizando a través de ella también otro tipo de actividades que no tienen fin de lucro. Por ejemplo, se estuvieron haciendo proyectos para recabar fondos para desastres ambientales, para paliar el hambre en determinadas condiciones, con lo cual en realidad el objeto es amplísimo. Un poco lo decía también Ariel Dazo hoy a la mañana, desde él ponía el ejemplo del grupo de WhatsApp, y bueno, esta es una realidad. Entiendo que más allá del objeto, que en principio lo definen como fluido, y bueno, habrá que ver qué es lo más importante. Lo más importante cuando entra el tenedor, cuando compro el token, ¿entro porque quiero obtener una ganancia o entro por otra cosa? Y si hay más de un objeto, ¿cuál es el prioritario? Bueno, prioritariamente ganar dinero, vamos a poner si fuera, por poner un ejemplo, y además contribuir, por ejemplo, con el impacto, con una empresa de triple impacto en el ámbito social o ambiental o lo que fuera. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Mil gracias por la aclaración. Perdón, gracias a ustedes. Buenas tardes. También en preguntas, los que quieran hacer alguna pregunta de las DAO, que es un poco una cosa nueva que aparece y que la nombramos todo el tiempo, pero no todo el mundo tiene que estar al tanto. Muchas gracias. Tengo acá una ponencia de Ariel Dazo, Ariel Ángel Dazo. No sé si está presente, si la retira, si es padre o si es hijo. Ariel Dazo, tengo, sí, la sociedad es atípica de la sección 4. Sí, tengo anterior. Si él viene después, lo esperamos. Hay más gente. Bueno, esperamos, de acuerdo. Ahora sí, el turno de Marcos Guillermo. Adelante, bienvenido. Muerte del socio en la sociedad de la sección cuarta, tomo 2, página 349, minuto congreso en el aire. Adelante. Hola. A ver, si es que va mejor. Aquí los elige. Hola, buenas tardes. Esta ponencia trata de la muerte del socio en las sociedades de la sección cuarta. La ponencia dice que la muerte del socio en las sociedades de la sección cuarta no produce la disolución de la sociedad. Podría producir la resolución parcial. Todos recuerdan las posturas doctrinarias que había antes del dictado de la ley 26.994 en cuanto a que se sostenía mayoritariamente en la doctrina que la muerte del socio en las sociedades de hecho producía la disolución de la sociedad. Esto tenía un fuerte apoyo en la doctrina judicial. Recuerdo algunos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en ese sentido. Bueno, ¿qué pasa ahora con el dictado de la 26.994? Con el dictado de la 26.994 se ha modificado la regulación de las ex sociedades de hecho irregulares, hoy sociedad de la sección cuarta, y se admite hoy que el contrato sea oponible entre los socios y en determinadas circunstancias frente a terceros, artículo 22. Pero básicamente se ha modificado el gran disfavor que tenían estas sociedades frente a la ley.
Entonces, hoy me parece que cabe analizar desde otra mirada qué pasa con la muerte del socio en estas sociedades al amparo de la nueva legislación. Para mí cabe hacer una distinción. Número uno, sociedades en las que está explícito el pacto de incorporación de los herederos. En ese caso, yo creo que no habría ningún inconveniente. La norma permisiva del artículo 89, la norma del artículo 22, nos permitiría sostener que es obligatorio para los herederos incorporarse a la sociedad, sin perjuicio de la discusión por todos conocida acerca de la constitucionalidad del artículo 90. ¿Qué pasa en aquellas sociedades en las que no existe un pacto de incorporación de los herederos? Bueno, esta situación no tiene ninguna norma imperativa en la Ley General de Sociedades, con lo cual, de acuerdo al artículo 150, habría que acudir a las normas imperativas del Código Civil y Comercial. Estas, en mi opinión, son las que regulan el derecho sucesorio. El heredero, de acuerdo al artículo 2337, el heredero forzoso se incorpora inmediatamente y tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones y es poseedor de todo lo que era poseedor el causante, artículos 22, 27 y artículo 22, 80. Esta incorporación de los herederos, en mi opinión, significa que pasan a ser inmediatamente socios de esta sociedad. Esa incorporación es obligatoria, no, es facultativa. Si los socios se quisieran incorporar, entran inmediatamente en calidad de socios y adquieren todos los derechos. ¿Qué pasaría? Podrían incluso ceder su parte a los socios supértites. La cesión parcial, porque como todavía no tienen la adjudicación, sería una cesión parcial a la suerte de la adjudicación, o una vez hecha la adjudicación, la cesión de esos derechos sucesorios. ¿Qué pasa si no se quieren incorporar? La situación tampoco está prevista en la ley. Nuevamente, en mi opinión, hay que acudir al 150 y aplicar analógicamente el artículo 90, resolución parcial, y el artículo 92, exclusión de socio. Doctor, estamos a un minuto. ¿Qué pasaría aquí? Habría que... Ya estoy. Habría que pagarle la parte a los herederos del muerto en los términos del artículo 94, ya sea voluntariamente, ya sea consignándolo, ya sea depositándolo en la sucesión. Síntesis, opino que ya no se puede hoy, en vistas del nuevo régimen, seguir sosteniendo que la muerte de un socio en la sociedad de la sección cuarta produce la disolución de la sociedad. Esa la pones. Aplausómetro conectado. El aplausómetro está conectado con inteligencia artificial. Vamos a ver qué nos va a dar. Bueno, creo que Dazo Padre que está repasando un poquito. Si querés te damos unos minutos más. Entonces pasamos a abrir lista de oradores para estas tres ponencias. Rapaport, fusión de la sección 4 entre sí. Debe fusionarse en una sociedad regularizada o regular. La DAO, yo entendí que también se decía que era una frontera entre la sociedad y el asociativo, doctora Cano, y Marcos, que sostiene que la muerte en la sociedad de la sección cuarto no disuelve necesariamente el contrato. Perfecto. Abrimos lista de oradores, pedimos que cada uno identifique su grupo de pertenencia. Doctor Balonas, Colegio de y ADECO, ¿por quién venís? Universidad de Lomas, Balonas. Doctor Perciavale, RPAR o RIUS, ¿en cuál? Bien, las dos. Doctor Dazo Hijo, Grupo Dazo. Son un grupo en sí mismo. Si no se anotan, voy a anotar de oficio al doctor Arecha. Doctor Arecha de oficio. Grupo Arecha, doctor. Grupo Olivera, Grupo Olivera. Bueno, no sé si alguien más. Así, vamos rápido con esto. Después le damos un espacio a Ariel Dazo para que él en todo caso exponga al final, si les parece, antes que nos dé el tiempo. Estaríamos más o menos con un minuto cada uno.
Empezamos, doctor Balonas. Acá adelante, por favor. Rápido, la ponencia de Diego creo que es perfectamente viable. La nueva sección cuarta nos llama que todos los institutos son viables. Habría algunas trabas prácticas que va a haber que resolver en la práctica. Cómo conseguir estados contables previos a la fusión, la falta de libros, cómo dejar en claro quiénes son los socios y en qué proporciones, todo lo que trae la disponibilidad previa. Pero viable, creo que viable. Y a la ponencia de Guillermo, creo que es impecable el análisis, no tengo dudas, la solución cuando no hay pacto es esa. Cuando hay pacto me hace un poco de ruido. ¿En qué medida es oponible a los herederos ese pacto de incorporación en un contrato no inscripto? Por las normas del Código Civil, alguien podría decir hereda en las condiciones que llega, pero no sé si eso implica la fusión. Y después el problema, ¿qué pasa si un heredero plantea quiero transformar mi parte en limitación de responsabilidad? Pero el 25 me dice que la subsanación requiere unanimidad. Entonces empiezan a chocar. Creo que ahí puede haber problemas, sobre todo de práctica. No vengo a decir ni que sí ni que no, pero sí a que puede traer problemas prácticos. Cuando no hay pacto, que va a ser la mayor parte de los casos, porque imaginamos que en la mayor sociedad de esta sección no va a haber pacto, la solución es la que dice la ponencia. Muchas gracias, doctor Balonas. Seguiría doctor Perciavale, Grupo de Repar. Buenas tardes. Sí, simplemente abonando lo expuesto en la ponencia de que la muerte del socio en la sociedad de la sección cuarta no causa disolución. Hace aproximadamente 3 años hay un dictamen de AFIP, que precisamente AFIP combatía mucho este tema, no los dejaba, y el dictamen de AFIP, Marco, sí, dice que, es más, mantiene la misma quit y en sentido amplio, ¿no? Porque inclusive aceptan la transferencia, que antes tampoco, te acordás, decían transferencia implicaba disolución. Ahora tanto fallecimiento de socio, transferencia, lo informás por el 460, el formulario, y es totalmente válido. Así que sí, totalmente de acuerdo con lo que expone claramente el doctor. Esta ponencia viene impecable, ¿eh? Tome nota la inteligencia artificial. Bien, seguimos con doctor Dazo Hijo, acá a mi izquierda. Adelante. Gracias. Dao, claro, hasta ahí no sabemos muy bien cómo va a evolucionar su work in progress. Ahora, sobre el tema del objeto, que es un tema sensible para el mainstream. Podrían no tenerlo, sí tenerlo. Yo quisiera quizá acá distinguir entre objeto y causa. ¿Qué quiso el inversor al buscar? Quizás no tenga objeto. O puede tener objeto y el objeto mutar todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se vota todo el tiempo. Entonces, como no tenemos agentes intermedios, no hay asambleas en el sentido formal, el objeto podría ser cualquier cosa todo el tiempo. Bueno o malo, quién sabe. Vamos a ver. Si el objeto es dinerario, si es tecnológico, si es propiedad intelectual como el arte, digamos, es un dinamismo superior a la corporación, ¿no es cierto? Y aún así, algunos teóricos como Buterin dicen, bueno, podría ser que en algunos casos tengamos que utilizar sistemas de agencia en algunas DeFi o CeFi, pero ojo, depende del tipo de decisión. Y ahí el tipo de decisión que el tipo hace es decisiones de tipo, si es más fácil tirarlo a la suerte o decidirlo. Y distingue entre decisiones cóncavas y convexas. Y lo dejo ahí porque es un lío fenomenal. Bueno, muchas gracias. Entonces hay un voto para la DAO. Y ahora seguimos. El doctor Arecha, su voluntaria participación al Congreso, que agradecemos mucho. Arecha padre, claro. Arecha pater. Bueno, gracias, Eduardo. DAOs, esta curiosa figura me parece muy interesante y la doctora Cano hizo referencia a su similitud con una sociedad o con una asociación. Y eso me lleva un poquito a la causa fin que podría existir y que ya no es más en la sociedad la causa fin solamente el lucro. De manera tal que esta interesantísima figura se asemejaría en alguna medida a una sociedad y en otra medida a una asociación, que en nuestro derecho se están acercando, al punto tal que el Código Civil, cuando se refiere a las asociaciones,
dice en uno de sus artículos que se aplican supletoriamente las normas de las sociedades. Y hay asociaciones que tienen finalidad de obtener alguna utilidad, pero con la limitación de que no es para distribuir entre sus integrantes, sino para cumplir sus propios fines. Así como en las sociedades existe también alguna tendencia, actualmente reforma del 19, a que los beneficios no sean distribuidos entre los socios. Toda una problemática, toda una temática interesante y bueno, me voy a dedicar a analizar más las DAOs, pero muy buena la ponencia. Muchas gracias, Martín. ¿Tenemos alguien más? El doctor Olivera, Grupo Olivera. También mi pregunta y comentario va dirigido a la doctora Cano. Muy buena su ponencia. Mientras exponía, pensaba en la última regulación de este año del estado de Wyoming, que habla de que las DAOs son LLCs, que se le aplican sus normas siempre y cuando no colisionen con las normas que regulan a las DAOs. Y me surgió la pregunta si le parece a usted que podría encuadrar una DAO en un tipo social de los que tenemos previstos hoy en nuestro ordenamiento. Y como segunda pregunta, si conoce algún caso de algún aventurero que haya tratado de incorporarlo en un estatuto, porque he escuchado que Santi Maratea lo está queriendo hacer con una fundación, pero bueno, es lo único que conozco. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Olivera. No sé si hay algún comentario más. Pasamos entonces a las respuestas de las réplicas. No sé si el doctor Dazo está en condiciones ya de exponer. Doctor Dazo. ¿Sí? Bueno, adelante. ¿Le das el lugar acá? ¿Querés exponer desde ahí, Ariel? Como vos prefieras. Vení adelante, vení adelante. Ayúdalo, ayúdalo. Tenemos dos enormes privilegios en este congreso de tenerlo a Ariel Dazo y a Hugo Richard, que son dos realmente referentes del derecho. ¿Querés sentarte acá? ¿Querés sentarte acá? Referentes del derecho comercial y de la longevidad activa también, tengamos en cuenta eso. Sabés que no hay mucho tiempo. Este congreso es un anti-Ariel, no hay mucho tiempo, pero bueno. Hacé tu esfuerzo. Está demostrado por todos los gatos. Hacé tu esfuerzo, dale. Adelante. Tranquilo. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Bueno, muy bien. En este caso, Perdón, la ponencia es de las sociedades atípicas de la sección cuarta, en el tomo 2. ¿La sociedad? Atípica de la sección cuarta, correcto, en el tomo 2. Bueno, este es un tema, como todos los que están vinculados con la reciente reforma, totalmente novedoso. ¿Por qué? Es consecuencia de la sustitución íntegra de los artículos 21 a 26 de la Ley de Sociedades. Sustitución que además tiene una característica muy peculiar. Es literalmente contraria a la existente. Es algo así como un giro copernicano que ha ocurrido en la reforma. Ustedes saben que la reforma, toda reforma, debe guardar necesariamente con la organicidad o sistematización, mejor dicho, de toda la ley. De modo que alterar sustancialmente uno solo de los aspectos está provocando la modificación de muchos otros, que sin lugar a dudas es el efecto no querido de la modificación total y visceralmente opuesta. Consecuentemente, cada uno de los institutos, además de los de la sección cuarta,
experimentan también en algunos aspectos sustanciales, como es el derecho del socio al retiro cuando se dan determinadas circunstancias, un nuevo procedimiento inexistente antes e incluso inexistente ahora en el Código Procesal, del cual fue borrado el procedimiento sumario, pero que se establece expresamente ahora en la sección cuarta cuando se trata de este fenómeno también nuevamente establecido, que es la subsanación de lo que yo llamo, porque la ley llama, sociedades atípicas. Artículo 17, que no ha sido modificado respecto del cambio de la sustancia hecha en el artículo 21 al artículo 26. Son pequeñas distracciones no imputables como pecado grave al legislador, pero que de todas maneras inciden en esta interpretación fina que hacemos todos los intérpretes o comentaristas cuando se trata simplemente de una ley nueva y de investigar puntillosamente cada uno de las disonancias que aparecen nuevas en una nueva regulación, precisamente y gravemente para la interpretación contraria a la preexistente, sin alteración de las otras en las cuales esa sección tiene una influencia dirimente. Sería imposible en 5 minutos establecer cuáles son las muchas incidencias o efectos colaterales que genera esta reforma. Como toda reforma, tiene una influencia en el contexto, porque la ley de sociedades no es una suma de sistemas independientes, sino la coordinación y armonización de sistemas diversos respecto a cada uno de los tópicos. Por eso se llamarán típicas cuando tienen esa coordinación y atípicas cuando no la tienen. Esta situación entonces se da en algunos de los aspectos de la regulación del derecho del socio a separarse de la sociedad típica, de la sociedad que es atípica por contener o por no contener, en un caso, aspectos no incluidos en la tipicidad, o bien aquellos que son sustanciales en la tipicidad y que de todas maneras pasan a constituir elementos que la transforman en otra cosa que la intención supuesta o predispuesta, según la ley, de aquellos socios que omiten cumplir con todas las normas, con todas las cláusulas sustanciales estatutarias que exige la tipicidad. Estas sociedades atípicas funcionan como tales y el retiro de ellas, siendo atípicas, se requiere en estos casos cuando la exigencia fuere de unanimidad. Esto no es razonable a la luz de lo que determina la propia ley en el artículo 245, donde considera el derecho de separación un derecho de orden público y nula las cláusulas que solamente lo limiten, no que, ni siquiera las que lo deroguen. De manera tal que el derecho de receso del artículo 245 para la ley de sociedades y en el artículo 160 para la ley de sociedades de responsabilidad limitada, solamente para las sociedades de capital, no se aplica a las sociedades personalistas que se regula por otras reglas. En este caso concretamente, esas decisiones o esas normativas pugnan con otras. Y es más grave, o mejor dicho, es uno de los capítulos que provocan el desafío, que precisamente son los que
constituyen la sustancia y necesidad de estos congresos para definir, por lo menos en la opinión de los juristas, estas exposiciones, exige permanentemente para el retiro la unanimidad, y en defecto de la unanimidad faculta al juez para autorizarlo. Con la cual encontramos aquí un curioso dato contra la autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque la ley exige una cosa distinta a la cual invoca para pedir el ejercicio de su derecho de separación el propio socio, pero no la consigue porque requiere la unanimidad social. En esta hipótesis, entonces, la decisión del juez supera de todas maneras la voluntad de la mayoría. ¿Y qué hace? Sustituye la unanimidad con el mismo valor de su decisión. Es un caso típico, no sé si novedoso, no sé, creo que novedoso sí, en el cual el juez es el que deroga la voluntad de los socios unánime y la considera cumplida. Para redondear, entonces, debemos advertir que el sistema de la subsanación remite en cuanto al valor y aspectos de su ejercicio el sistema del artículo 92 referido al artículo 92 de la Ley de Sociedades, que no regula ese supuesto porque es anterior, aplicable a la exclusión del socio. De lo cual seguimos que el sistema establecido en cuanto a aspectos sustanciales por la reforma identifica en todos esos aspectos, no en algunos de ellos. Por ejemplo, la subsanación. Lo identifica con la exclusión del socio, lo cual desde el punto de vista doctrinario, teórico y el eternamente perseguido interés de la norma aparece contradictorio. ¿Por qué? Identifica el caso de exclusión con el caso de separación del socio fracasada por no ser aceptada unánimemente, pero sustituido por la voluntad judicial. Bueno, Ariel, si querés dar la última frase, Terminé. Tu última frase para que quede para siempre. No queda para siempre nada, sino esta. Esta es la única y la repetí varias veces. La infortunada regulación de un nuevo sistema que coexiste con el viejo. Muy bien. Señores. Bueno, los aplausos los ganó Ariel Dazo, así que en fin. Gracias, Ariel. Damos entonces... quédate un minuto acá que ya... le damos entonces la palabra a la réplica, a los expositores, el orden que expusieron. Primero fue el doctor Rapaport. ¿Querés venir adelante? Bueno, gracias, Dani. La verdad que muy importante tus aportes, la visión práctica, así que... perdón. Acá. Perfecto. Bueno. Gracias por los aportes, Dani. La verdad que sí, que desde el punto de vista práctico pueden surgir obviamente inconvenientes por tratarse de sociedad de la sección cuarta. Creo que maravillosamente lo expuso recién el doctor Dazo. Disculpe que le estoy dando la espalda a Ariel. Así que con las inconvenientes que también surgen obviamente a través de la sección cuarta, pero que bueno, que yo creo que desde el punto de vista del espíritu de la ley perfectamente puede llegar a proceder. Gracias. Gracias, doctor Rapaport. Aplauso final.
Doctora Cano, adelante. Hay varias preguntas también Hay ahí varias, para usted. hay varias. Bueno, Bueno, la muchas gracias escuchamos. por el interés. Voy a la respuesta directa. Si tuviera que buscar un tipo, creo que cualquier tipo es cortarle las alas en realidad a esta nueva tecnología, por lo que hacemos un esfuerzo por buscar algo que conocemos para poder hacerlo mientras tanto hasta que logramos encontrar una solución mejor. En ese contexto, creo que hoy serían una sección cuarta, que son las que mejor nos permitirían adaptar la realidad del negocio y la realidad de estas organizaciones a nuestro derecho actual. Con respecto a si conozco alguno que esté en funcionamiento en la Argentina, conozco un plan piloto que están testeando la tecnología, pero que todavía no está abierto al público. Y uno un poco más pequeño en el que están trabajando sobre tokenización de metros cuadrados y la administración de esos tokens a través de estas organizaciones. Con respecto a lo del objeto, claramente puede no estar el objeto, puede no estar casi ninguno de los elementos. Creo que hay un poco lo que decía, la frontera es la comunidad de riesgo. En la medida en que al menos tengamos comunidad de riesgo, tendremos sociedad, y los otros elementos redimensionados, modificados, unos sí, uno no, de manera alternada, nos van a marcar un poco la presencia de la sociedad. Así que bueno, muchas gracias y bueno, cualquier duda o pregunta que quieran ampliar quedo a disposición. Muchas gracias. Gracias, doctora Cano. Aplausómetro conectado. Bueno, doctor Marcos, el broche de oro, vamos. Bueno. Sí, con todo gusto, con todo gusto. 2 palabras. Gracias, Marcelo, por el aporte. No conocí ese dictamen, la verdad, interesantísimo. Gracias, Daniel, por los aportes. Yo pensé mucho qué pasaba con la imposibilidad de los socios de pedir su conversión en responsabilidad. Y en realidad el artículo 90 no lo admite. No tiene solución. No están en el 90. El 90 es colectiva y comanditas nada más. Lamentablemente no se puede. Respecto de la oponibilidad a los herederos no son terceros. O sea, los herederos suceden al muerto en todos sus derechos y acciones. En consecuencia, si el contrato le era oponible al socio fallecido, también le va a ser oponible a los herederos que lo suceden en todos sus derechos y obligaciones. Bueno, muchas gracias, nada más. Muy bien. Gracias, doctor Marcos. Como tenemos unos minutos hasta -10 y la intervención del doctor Dazo había quedado sin comentarios, el doctor Rovira del ex Grupo Saldívar va a hacer una intervención. No sé si Palmero o Camisar quieren comentar algo en ese grupo. Bueno, adelante, por favor. No, yo solamente, sin perjuicio de la brillantez de siempre del doctor Dazo, quería hacerle una pregunta que me dejó al final de su exposición, cuando dijo la infortunada incorporación de esta sociedad. Y yo me pregunto, ¿por qué infortunada? Porque yo pienso exactamente lo contrario. Pienso que es una afortunada regulación. No, que fue un infortunio modificar la sección cuarta, sacarla irregular y darle el régimen actual. Vos dijiste eso. No fue el sentido. ¿Cuál fue el sentido? A ver, ¿querés que conteste o ampliás? Ya terminé. El sentido es el de incluir hipótesis que debe solucionar o prever la ley con distintas soluciones en el código, en la ley vieja e incluso en la reforma de la ley vieja hecha en la misma oportunidad en que sancionaba, y en la misma ley, en otro anexo, en que sancionaba el Código Civil y Comercial, en los artículos 958 y 1446. Ese es el sentido. El sentido de la crítica de las grandes dificultades que plantea una nueva regulación que es contraria en otro instrumento novedoso como es el Código Civil y Comercial respecto de la preexistente sin derogarla. Y por el contrario, mantenerla en el mismo y reformarla sin reformarla. Esto quiero decir, el cuidado que el descuido que le imputo al legislador. ¿A la sociedad civil? No, que le imputo al legislador en la reforma
realizada con disonancia de efectos colaterales, porque la modificación sustancial de un sistema reforma todo el sistema. Correcto. Bueno, muchas gracias. Repar quiere decir algo, No, doctor muy Perciavalle. breve, Eduardo. Hace 7 años que está la norma y yo no conozco ningún caso, no sé si en el auditorio, pero ¿cómo sería un ejemplo que el juez suple la unanimidad de los socios? Porque la ley lo dice, que puede suplir el juez ante... ¿Cuál sería un ejemplo? A ver, el doctor Camisar va a contestar. Grupo Salta. Gaucho, bueno. No, yo quería hacer una breve referencia sobre el origen, la génesis de la ya famosa sección cuarta. Esto se elaboró allá por el 92 con el nuevo proyecto de unificación. Quiero recordar que primero fue el del 85-87, la unificación. ¿No escucha, doctor? Sí, está medio mal el micrófono, me parece, ¿no? A ver, dale un Me hace seña el doctor Dazo, no sé. Sí. Creo que me van a alcanzar. Bien. Está bien. En la comisión que se formó en el seno de la Cámara de Diputados en el 82, después del veto que le hizo el presidente Menem al proyecto de unificación del 87, ahí se discutió el tema de las sociedades irregulares y todos los artículos 21, 26. Había dos posiciones extremas. Una, que se reflotaba la idea de Sergio Lepera, a quien le hago un homenaje, que ya falleció hace un par o 3 años, ¿sí? Donde, digamos, la posición de Lepera era que se vio reflejada en el proyecto del 87, concibiendo a estas sociedades no típicas como una sociedad interna sin reflejo frente a terceros, y la relación con terceros se aplicaban las normas de la representación. Y la otra posición, encabezada por Héctor Alegría, que consideraba necesario mantener el régimen original del artículo 21-26. Y trabajamos para modificar eso, es decir, una solución intermedia, en una mini comisión que la integraba Efraín Richard, Miguel Araya, Ana Pialle y el suscripto. Y eso fue el origen de la famosa sección cuarta. Gracias, perdón. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay más comentarios, agradecemos la presencia de todos y entregamos la mesa al doctor Muiño. Gracias. Muchas gracias.